Bienvenidos, cosmonautas y familia, una vez más. Esta es la segunda charla del tercer día de la Cosmere Week. Hoy estamos hablando con Mangry. Mangry, también conocido por el sublog Voice with Letters, que siempre me Sí, equivoco, Voice with correcto, Letters, en el que correctísimo. hace muchísimas reseñas de libros de fantasía, ciencia ficción y de género, culpable de que nos hayamos gastado infinito dinero en cada uno de los libros que hemos visto por ahí reseñados. O sea, y afortunadamente descubrir autores fuera del scope al que estamos siempre acostumbrados. También colabora como redactor en la revista Windhumanoth. La revista Windhumanoth es una revista de publicación española, también de género de fantasía, ciencia ficción y terror. Es una revista muy galardonada, muy interesante, y si tenéis oportunidad podéis ir a leerla. Esta es la revista en cuestión. Y además tienen un número, el número 7, en el que hicieron una entrevista muy buena con Brandon cuando vino al Celsius. O sea que si tenéis alguna duda y queréis conocer la revista, este es vuestro momento. Bueno, y después de haber hecho la cuña publicitaria, porque soy muy fan de Windows, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Un placer inmenso estar con vosotros tras tantos años conociéndonos. Estar aquí es un placer en la primera Cosmer Week. Exacto. La Pero como primera de digo, muchas. muy bien dicho, porque eso es lo que estamos diciendo últimamente también. Bueno, además, una de las cosas también súper interesantes de Mangry y que por esto queríamos hablar con él hoy es que él es librero en la FNAC, y creo que esta charla va a ofrecer una perspectiva muy buena porque además es de una persona que nos puede explicar desde pie de calle cómo se vive el fenómeno de Brandon Sanderson y cómo ha sido la aparición de Trenza en el mundo, qué pasó aquel día y qué pasó, por ejemplo, con la salida del metal perdido, ese tipo de cosas. Buah, sí. Hay mucho que contar ahí. Ha sido un fenómeno interesante porque tengo la perspectiva de que yo era fan antes, como vosotros, ahí estaba ahí. Y ahora verlo también a pie de librerías, fuera de mi nicho habitual de personas que conozco del fandom o que nos vemos en festivales y demás, es bastante impresionante. Me lo puedo imaginar, o sea, porque yo recuerdo, por ejemplo, las fotos que pones a veces de mira qué bonito me ha quedado esto, y después, yo qué sé, al día siguiente o a lo mejor quizás esa mañana verlo despoblado totalmente. Eso no dura, o sea, eso es el momento de la foto, no duró más prácticamente. Sobre todo el de Trenza, me acuerdo que es que no ha durado, no duró nada. Los 40 o 50 ejemplares que llegaron ese día volaron, prácticamente no llegaron a la tarde, salvo la gente que nos lo guardamos para llevárnoslo. Y, o sea, fue un fenómeno increíble que creo que vino apoyado por ese vídeo de Brandon ya cuando anunció en los proyectos, también el movimiento Sanderson que se está promoviendo desde redes, desde mucha gente como Alex el Capo, ¿no? Que estaba ahí, que mucha gente lo menciona, que lo sepáis en librerías, pero también gente que ve y que lee Cosmer.es o muchas cuentas que digamos que hay ahora hermanas aquí de Cosmer. Sí. Es impresionante. Es que creo que nadie estaba preparado para lo que iba a pasar. O sea, nos pilló, yo diría, a todos un poco de sopetón y con el pie cambiado. Ujú, totalmente. Yo creo que además vino ahí de que en inglés salió antes y entonces muchos lo leísteis en inglés y el boca a oreja ya era en plan de pillar esto porque, primero, para mi primer punto es que no hacía falta haberte leído nada del Cosmer, ¿no? Era la premisa para mucha gente, que era una buena puerta de entrada, ¿no? Y la otra es un Sanderson muy divertido, muy aventuras, te vas a encontrar una historia con piratas, con cositas, tal, o sea, lo vas a gozar porque es una aventura rollo ochentera y te lo vas a pasar pipa. Entonces, yo creo que fueron los dos pilares ya de ese boca a boca que fue viniendo, más el movimiento Sanderson que ya existe en redes y demás, creo que fue el pilar de esa eclosión total de ventas ese día. Es que yo creo que cada vez que se hablaba del tema estábamos todos como locos. Uh -huh. Pero una cosa que me gustaría comentar, porque creo que es muy bonito, sobre todo pensando en tu trayectoria. Esta semana también estamos hablando con gente, por ejemplo, Manu primero había empezado a estudiar matemáticas, como traductor. El viernes hablamos con dos personas que no tienen nada que ver con el mundo del arte en general, pero han acabado siendo artistas y haciendo fan, o sea, arte oficial para Brandon. Tú reseñabas infinidad de libros y ahora, por ejemplo, eres la persona que recomienda libros a otros. Me Muy fuerte. gustaría que explicaras un poco, pues, cómo ha sido tu trayectoria, cómo ha sido tu camino para llegar hasta allí, y luego podemos hablar de cuál fue, por ejemplo, tu primer libro de Sanderson. Vale.
La trayectoria empieza hace casi 8 años y medio más o menos de esto. Una noche loca que dije, "Bueno, voy a abrir un blog". No se me olvida, o sea, me voy a abrir un blog y voy a soltar mis movidas de libros que me molan y para adelante. En esos momentos ni sabía prácticamente lo que... Bueno, estaba en Twitter, pero no tuiteaba prácticamente, era como el espía de los memes, por así decirlo. Y nada, y empecé a compartir las reseñas, empecé a encontrar gente, empezó a hacerse el núcleo por ahí ese de fandom de gente que nos hemos ido conociendo, fueron evolucionando las reseñas, festivales, encuentros, metiéndote luego esos años más tarde en la Window Manoz, el blog. Seguí siendo súper disciplinado, siempre lo he sido además, con una reseña mínima a la semana más o menos. Empecé a ser muchísimo más activo en Twitter, recomendando, hablando con gente, eso, formando más grupito, por así como quien dice. Y la cosa fue que hace pues ya 2 años y pico que llegué aquí a Coruña y nada, me hicieron una entrevista para eso, para la librería y pues acabado siendo librero y me parece fascinante el camino de que me ha llegado a unir a la fantasía y al libro y a estar ahora en ese otro lado, recomendando todavía más, tanto a nivel virtual, al final está en el blog, pero también a nivel de pie de calle, que mucha gente puede dar fe de que soy muy pesado y puedo meter libros por todos lados, o sea, no me callo ni debajo de los azulejos de la tienda, o sea. Ostras. Lo malo de estar físicamente es que si no le gusta el libro, te saben dónde estás, así Sí, que... luego te vienen a reclamar y te vienen a decir, pero bueno, les doy otro y no pasa nada, todos están amigos. También es verdad que he hecho grupos así casi, he conocido a gente gracias a estar ahí en el puesto de tanto de fans de Sanderson dentro de la tienda, como de clientes con los que me he hecho bastante amistad, como una chica que se llama Inbook Enser, que estará por ahí. La tengo en Ostras. Instagram y tal, está habitualmente. Hablamos muchísimo de Cosmer y de estas cosas, o sea, al final estar ahí, estar con gente que te viene e intentas entablar un poco de conversación de Cosmer, saber por dónde va, qué está leyendo, por dónde empezó y tal, al final te acaba uniendo un poquito y haciendo más grupo. Al final es como empezamos nosotros también. Sí, totalmente. O sea, Mm. de hecho, creo que empezamos a hablar posiblemente por alguna cosa que pusieras, alguna reseña y que yo respondí y a partir de ahí seguimos Es hablando. probable, es probable. Luego ya sí es verdad que ha sido vernos en festivales y demás Ujú. y eso, pero siempre hemos estado ahí del núcleo del principio casi. Pues sí. ¿Y cuál fue tu libro de Sanderson? El mío fue el Antris, yo entré en el Antris ahí a tope. Fue el primero hace ya muchísimos años, yo creo que 8 años, por lo menos 7, 8 años fue donde entré yo con el Antris. Todavía en la versión vieja, en la versión antigua, no en la 10º aniversario ni nada de esto. Y sí, o sea, súper grato recuerdo de Raoden, Sarene y todo, vamos, o sea, a mí ese libro me sigue fascinando. Yo entiendo que igual visto a día de hoy a mucha gente le resulta árido igual o diferente, pero yo le tengo ese cariñito especial, y creo que alguno de vosotros también se lo Sí. tiene fue uno de los primeros que llegamos y entonces está ahí siempre en mi corazón. Más o menos a cuánta gente le habrás recomendado a Sanderson. Sería difícil de decir, en realidad, de calcular, porque en 2 años da para mucho. Es verdad que igual, más que recomendar así como de primera Sanderson, me han venido pidiendo algo de Sanderson y he recomendado un libro de Sanderson ya, que de primeras directamente a, yo qué sé, leer si buscas algo de fantasía tal, Imperio Final tal, ¿sabes? Así ha habido algún caso, hemos tenido algún cliente sí que me ha tocado, yo he hecho tal, pero yo creo que ha sido más en caso de Sanderson ya viniendo sabiendo cosas de él o sobre el Cosmer o sobre que le han escuchado al autor en eso, en TikToks, Ah, en Twitch, en alguna cosa, y entonces vienen a preguntar por cuál empezaría, cuál me recomiendas, tal. Yo creo que va más por ahí que recomendar de primeras. Creo que ya no es un autor que haga falta recomendar de primeras. En ese caso podemos empezar a llamarte obligador, como los de obligador. Mistborn, Obligador. y ya, yo ya no recomiendo, yo ya te obligo. O sea, pasa por aquí Lo y obligo. compra. Sí. Hay testigos de esto, ¿eh? Yo creo que hay testigos. Ay, por favor. La cosa es que, bueno, para ir centrando un poquito, con Mangri hablamos hace tiempo cuando empezamos con todo el club de lectura de Trenza del Mar Esmeralda.
comentamos que bueno, que gustaría mucho hablar sobre este libro porque es un libro muy especial, es un libro muy distinto a las otras cosas que hemos leído del Cosmere. Mangri además es súper hiper fan de Alcatraz. Ayer comentamos sobre sagas de Brandon que están fuera del Cosmere, libros de Brandon que están fuera del Cosmere, pero que merecen ser leídos muchísimo más. Escribió un artículo para nuestra web que lo podéis leer, ir a buscar allí, os lo dejaremos en la descripción del vídeo cuando lo subamos, pero es una saga maravillosa. Y yo creo que lo que Trenza ha hecho y por el motivo por el cual es un buen libro de entrada es porque es una historia que se mantiene en sí misma, pero tiene un candor, tiene una cosa que Sí. yo creo que hemos sentido todos cuando hemos leído, que es como que te arropa, como historias que habríamos leído hace muchos años. Y yo recuerdo, porque lo comentamos, que cuando cogí Ujú. el libro tuve la sensación de volver a leer El Mago de Oz, de volver a leer La Historia Interminable, de volver a leer, yo qué sé, La Princesa Prometida, y era algo que no me esperaba para nada. Sí, era todas esas aventuras que en la que nos sumergíamos y nos aventurábamos, que nos llenaban de bondad, estaban llenas de bondad, pero también tenían esa magia de criaturas, de cosas especiales, cosas inimaginables casi, pero que nuestra mente iba transformando. Y estaba antes de ayer pensando en esto, justo cuando hablábamos de este evento y demás. Y a mí me recordó, ahora estaba pensando así, me recuerda muchísimo a Stardust de Neil Gaiman, que no sé si lo habéis leído, Sí. Sí. porque me recuerda a ese rollo de esa atmósfera de cuento de hadas, pero en la que hay esa narrativa con esa chispa graciosa, pero que también te lleva hacia adelante, hacia esas criaturas mágicas, hacia esos mundos imposibles. No sé, me recordó muchísimo a Stardust, es lo que estuve pensando. Bueno, hay que recordar que la charla es sin spoilers, Sí. Ujú, pero es un punto un poco más debatible si es o no es un buen libro de entrada hacia el Cosmer, Trenza, porque, de nuevo, no spoilers, no os preocupéis, pero hay bastantes referencias dentro del libro. Entonces, aquí hay dos ujú, vertientes que me interesa saber cuál es la tuya. ujú. Una es, si realmente no eres consciente de lo que te estás leyendo, no te estás perdiendo nada, porque no es spoiler como aquel que dice. Es decir, si hay un nombre que es verdad que a lo mejor no pillas la referencia, pero se te va a olvidar y no pasa absolutamente nada. Y luego está la otra rama que dice en plan, es más disfrutable si tienes conocimiento absoluto del Cosmer, lo cual también es Ujú. debatible porque de nuevo son menciones muy pequeñas. Entonces, a mí personalmente el libro me parece tan bonito, Sí. o sea, está escrito como un cuento tan lleno de amor, aunque suene quizás un poco Ujú. cursi, pero es que es verdad, o sea, es Ujú. que tú lo coges el libro y Bueno, dices, es que es lo que dice él mismo, ¿no? Que era un cuento de amor hacia su esposa, ¿no? En teoría "Ujú". de primeras. Entonces, si esto se lo das a una persona que nunca ha sabido nada de Brandon, le va a gustar. Si se lo das a Ujú. una persona que no le interesa el Cosmer en general, también le va a gustar. Le va a Entonces, gustar. yo creo que merece la pena como primer libro, a pesar de las referencias. ¿Qué opinas tú, Mangri? También, o sea, y lo he recomendado a gente que no ha leído nada de Cosmer y demás, y ha entrado, le ha encantado, quiere leerse más cosas de Sanderson. Ya les he dicho, no escribe tan precioso como este libro, y os lo advierto, es otro tipo de narrativa, pero sí que habéis visto mucho de los fundamentos, de eso, de sistemas, de alguna cosita por ahí. Pero sí que creo que es un gran libro de puerta de entrada. Yo creo que las referencias, si no las sabes, te pasan por encima y ni te van ni te vienen ni te molestan tampoco. Ujú. Y creo que es eso, que los que tenemos conocimiento de Cosmed a tope, cuando las vemos hacemos como ¡ah! Así, nos sorprendemos y tal, pero que si no las sabes, es un libro de entrada buenísimo, me parece. Y con el que enamorarse de Mundos de Sanderson, yo creo. A mí realmente la sensación que se me quedó, que siempre cuando hice la reseña, digo, para mí fue como una mantita al corazón. O sea, tengo la sensación del libro este que podría haber leído sentada, envuelta en una mantita con una taza de chocolate caliente delante de, no sé, de una estufa. Y me pareció maravilloso. Creo que es un libro que se mantiene por sí mismo. La historia es realmente buena, no tiene flecos, tiene un principio, tiene un final. Me Ujú, encanta todos los tropos que ves de los cuentos allí, o sea, que aparecen. Es un tipo de referencia que, para a mí, por ejemplo, cuando lo pienso, al que más quizás me recordó fue El Mago de Oz, porque El Mago de Oz fue un ujú, libro que me marcó cuando yo era pequeña, fue mi primer libro de fantasía. Para mí
que este es otro tema, o sea, la fantasía, cuando te hablan de fantasía y te dicen, es que el cuento de hadas, es que tal, para mí el cuento de hadas, cuando llegas adulto, te lleva de la manita hasta la fantasía. O sea, es una cosa Totalmente. que... Y Trenza me devolvió a ese lugar como cómodo y cálido que creo que cuando te haces mayor a veces te olvidas de que está ahí. Porque una de las cosas que sorprende de Brandon es que el Cosmere realmente es duro. O sea, los personajes a los que estamos acostumbrados no es que nos hagan saltar de Tristes, alegría. deprimidos, Bueno, cortavenas, tristes, o sea, si es saltan, que saltan a barrancos, así Bueno, que... ¿sabes? sí, Entonces, saltan a barra. claro, esto me pareció realmente maravilloso y además creo que otra cosa que Brandon ha conseguido seguramente con este libro es, lo puede leer cualquier persona de cualquier tipo de edad, pero yo creo que a alguien también más joven que, o sea, yo me habría dado ese libro a mí para leer de pequeña. Me habría dado ese libro igual Ujú. que en su día me regalaron otros para decir, mira, léete esto, a ver si te gusta. Y me habría encantado. O sea, no sé si tú has llegado, por ejemplo, a recomendarlo también a gente joven. No sé cuál es la media de gente que va a comprar, si son más adultos, si has tenido la oportunidad de decirle a alguien, oye, mira, pues este libro le va a encantar, le va a encantar a tu hija, le va a encantar a tu sobrina o a tu A sobrina. todos. Sí, he hecho que público juvenil, o sea, padres hayan comprado a público juvenil 16 años, 15, 16, que no estaban metidas ahí, que se lo llevaran, convenciéndoles eso, era rollo La Isla del Tesoro, Historia Interminable, un poco Mago de Oz, como tú decías, que era muy rollo historia de fantasía clásica, muy aventurera, con una voz muy inocente, pero que tiene gracia, que tiene chispa. Y lo mismo me pasa con Alcatraz, también lo recomiendo muchísimo a un público juvenil, por eso, porque creo que son novelas que tienen ese tono que entran muy bien para ese tipo de público y que pueden formar esa nueva base próxima de fans, digamos, de Sanderson que sigan manteniendo el legado, que es lo importante aquí. Hay que adoctrinar desde pequeños, eso lo sabemos todos. Y aquí con Exacto. Brandon, Sí, es que de hecho, por ejemplo, yo creo que gran parte de la gente que, o sea, de la gente que somos frikis, que ya tenemos una edad, o sea, es la oportunidad, o sea, mucha gente está ya en fase de reproducción y tienes la oportunidad como de friquear a tu pequeño, ¿sabes? A tu pequeño. Y eso también normaliza muchísimo todos los géneros de fantasía y ciencia ficción, porque ya es algo natural que ves dentro de casa, es algo que compartes con los demás, es algo que está en boca de todos, y entonces ya... em, y sobre todo con las redes sociales, porque yo he visto chavales súper jóvenes a lo mejor hacerte un vídeo de cualquier cosa y ponerse a recomendar libros o... Y claro, me Sí, sí, parece sí. muy loco. Claro, nosotros a nuestra edad no teníamos este contacto, digamos, igual salvo con nuestro grupo de pequeñito, de 4 o 5 personas que conoces que le gustan más o menos, por ejemplo, pienso en Star Wars, que era Sí. más en ese momento con mucha más base de fans. Tienes esos grupitos pequeñitos con los que te mueves, pero no tenías esa expansión de las redes sociales. Estaba el Fotolog y el Twenty en Ostras. esas adolescencias. Madre mía. O sea, ahí no había difusión de esos temas que yo supiera, vamos, no sabía meterme en qué sitio era. Y fue luego donde hemos ido encontrando nuestro lugar, pero es apasionante ver esos jóvenes ahí, bueno, hablo como el abuelo Cebolleta casi te iba a prácticamente, pero decir, bueno. digo, macho, parece que estamos aquí 90 años. Sí, ya te digo. Pero que es verdad que ves ahora esas nuevas generaciones de 16, 17 años ahí recomendando libros, que es muy guay, o sea, que mola muchísimo, que tienen otro tipo de difusión, que llega a mucha más gente, que tienen otra forma de contacto al final y eso, que crean una nueva ola, otra ola de normalización del género, que es lo mejor que puede pasar. Mm. Que seguramente, por ejemplo, de cada Brandon es la primera ola porque a la que haya, por ejemplo... Ujú. Claro, ahora estamos hablando de este boca a oreja, pero a la que ya se empieza a hablar de peli, serie, lo que sea, van a arrasar. O sea, esto va a Ahí ser va a haber un increíble. arrasamiento. Ahí va a haber Estoy de arrasamiento. acuerdo. Estoy de acuerdo total porque lo ves todavía con Martin a día de hoy, ¿no? Sale la serie y aunque los libros están descatalogados, obviamente, la petición de Juego de Tronos es un día a día prácticamente de cuando hay serie. O sea, cuando ha salido Fuego y Sangre, ya os digo que Madre día mía. tras día era gente viniendo a pedir la saga. Es un fenómeno. Con The Last of Us han venido a pedir libros de The Last of Us. Solo hay unos cómics, lo siento. Dile Pero que es el disco eso, es que mejor. el mejor puede ser. Es eso, que los fenómenos culturales dentro de la televisión o el cine al final rebotan hacia otros lados también. Ujú. Y aquí va a pasar, cuando pase,
se va a generalizar todavía más. Creo que va un paso por delante de muchos en su momento, o me da esa impresión, no lo sé si vosotros lo creéis también. Creo que va un pasito por delante de eso, ya es un fenómeno bastante grande, pero es verdad que cuando llegue a cine, a tele, a lo que sea, a ver, un petamiento de burbuja brutal. Que quiero hacer una pregunta. Ah, A raíz de una charla que hemos tenido hace poco, se volvió a sacar el tema del estigma, de la fantasía. Estigma muy entre comillas, porque también en esa misma conversación se hablaba de que aquí hoy en día, y aquí me refiero a España, es como ya algo más habitual, más normal. Pero hace unos años no lo era. Es decir, el que leía fantasía era un poco el raro. Igual que ahora mismo también está muy normalizado el jugar a videojuegos, con todo el tema de YouTube, etcétera, que los chavales, ahora soy yo el abuelo cebolleta. Te Que toca. ahora la chavalada que quiere crecer y ser youtuber, etcétera, y es normal, porque es algo que mola. O sea, ¿quién no quiere dedicarse a jugar a videojuegos y que todo el mundo diga qué chulo, no sé qué? Pero en aquel entonces no era lo habitual. O sea, tú eras el friki por jugar a videojuegos y tú eras el raro por leerte unos libros así de gordos que iban de cosas imaginarias como dragones y princesas, lo que queramos comentar. Y se comentaba en esta charla que en otros países, ya a lo mejor más en Latinoamérica, como que están ahora venciendo a ese estigma que nosotros hemos sufrido aquí. Tú lo has tenido que ver más de cerca al estar más en una tienda física, quizá no ya con los jóvenes, sino con lo que dices, ¿no? Llega un padre para comprar. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se enfrenta a eso? Todavía sigue habiendo bastante, más de lo que puede parecer a pie de calle. Porque sobre todo lo ves eso en padres o demás. Ya no digo solo, por ejemplo, con la fantasía, sino también, por ejemplo, con el manga, que lo ves muchísimo. De padres que vienen y te piden algo para su hijo que le vaya a gustar, porque eso que se está llevando de moda, por ejemplo, tal. Y le dices eso, es una aventura de fantasía, tal, y ella dice, no, fantasía no. Sigue habiendo cierto porcentaje, digamos, de gente que yo creo que todavía tiene esa barrera ahí puesta, que hace esas denominaciones de que la fantasía no es literatura, no sé por qué, porque los cuentos desde el principio de los tiempos prácticamente son de son puro género, y sigue habiendo ese estigma un poco a pie de calle. Yo creo que es menor, sí que creo que es menor que antes, o me da la sensación, no llevo tantos años tampoco, pero sí que compañero que tengo que lleva bastantes años, sí que dice que es menor, porque también es verdad que ves las mesas de novedades de nuevos títulos también están mucho más pobladas de títulos que tengan fantástico. También la moda, digamos, audiovisual se ha ido yendo hacia ese lado también. Entonces ha sido un proceso de normalización que ha ido en etapas y que va en ello, pero que yo creo que todavía quedan pasos y que puede que se llegue, y tengo fe en que se llegue y creo luchar por ello, pero creo que todavía quedan pasos que ir dando. Hombre, ¿sabes qué pasa? También esto lo hablábamos con Árbol. Dani Sí, Garrido Dani nos comentó que, claro, entre nosotros, como también somos un grupo que siempre hablamos, porque somos fans de fantasía y ciencia ficción, pues claro, a nosotros nos parece que está súper normalizado, pero también es verdad que somos un grupo un poco especial y siempre acabamos hablando o con otras cuentas de Twitter o con gente que te encuentras por la calle o con gente que has encontrado en un evento y claro, estás allí porque te gusta lo mismo. Sí, al final es tu burbuja, es que es tu Es tu burbuja burbuja. total. Por Y ejemplo, vas al Celsius y en Celsius es gente que le gusta el género. Obviamente no te vas a encontrar con alguien que diga, no, no, yo fantasía no. Sería muy difícil, sería un poco raro, la verdad. O sea, Sería raro él. sería raro ahí. sí, Pero sí, yo creo que al final vivimos en esa burbuja de Twitter, Instagram, virtuales en general, comunidades en general, que al final creemos un poco, o tenemos esa fe en que todo el mundo haya normalizado un poquito el tema, y luego, claro, si te das con la realidad, como me pasa realmente cada día, pues claro, tienes al final la balanza por los dos lados y dices, vale, sí, hay una gran burbuja de mucha gente que sí, que lo tiene ultra normalizado, que apoya el género, que está ahí, pero también tienes la otra que la ves y dices, esto sigue existiendo todavía. yo tengo que decir que me considero muy afortunada en la vida real, porque en Yo, mi empresa, que debemos ser como unos 1500, yo ya no soy la rara, soy la normal. Y alguno que esté por ahí perdido de finanzas o en legal debe ser el raro porque no es friki. Pero todo el mundo más o menos tiene su grado de friquismo y es lo que hace en principio que me quede mucho por allí. O sea, qué para mí guay. es una parte
o sea, muy vital. Creo que es injusto estigmatizar este tipo de cosas porque cuando te haces adulto una de las cosas que te das cuenta es que te ayuda a ser creativo. La manera en la que tú enfocas la vida, en la que tú enfocas a lo mejor las dificultades, los problemas y tal, es bastante distinta. El otro Ujú. día hablábamos de libros en los que te has refugiado. Yo, por ejemplo, me vine en el 83 de Uruguay y aquello fue un drama y yo me acuerdo que mi refugio automático fueron los libros. O sea, yo me fui de cabeza al Mago de Oz y de ahí me fui Hostia, el libro de los tres. ¿Te acuerdas de... No sé si has llegado... Las crónicas de Prydain? O De sea, Prydain. sé cuáles De son, pero Yael no no Alexander. las Yo he creo que leído. Ithil igual lo sabe. Pues me fui allí y Wow. de hecho creo que fui a la tienda que tenía Alejo en el mercado San Antonio. Ujú. Y así fue como yo fui entrando poquito a poquito en la fantasía. Y ahora em, quiero pensar o sea, que los niños y que la gente va a volver a tener esa manera de soñar. De hecho, por ejemplo, ahora, influenciados por fantasía o por videojuegos, tengo bastantes amigos que son padres y que Ujú. sus hijos, a lo mejor como carrera, han elegido los videojuegos, o han Qué guay. elegido cine, o han elegido cosas que hace 10 años eran imposibles porque, bueno, cine no, pero videojuegos era como que me estás contando que tú quieres hacer qué, ¿sabes? Sí. Y es una forma completamente nueva de expresarse. O sea, es una Ujú. forma nueva de expresarse y de crear que realmente aporta muchísimo valor igual. Pero Totalmente. como que tenemos estigmatizado que si es algo creativo o artístico, como que ya no. Y claro, tú fíjate el camino de Brandon. Brandon empezó estudiando químicas Ujú. y acabó diciendo, mira, no, esto no es lo mío. Su madre intentando que fuera contable. O sea, y, Mm. y creo que tienes que hacer lo que llevas dentro. O Que llevas sea, en... y de hecho, por ejemplo, el viernes también tenemos una charla que lo hemos comentado antes con unos compañeros que su modo de vida laboral es completamente distinto a lo que están haciendo, pero que si haces las cosas con suficiente amor, creo que todo te lleva al sitio en el que tienes que estar. Soy el vivo ejemplo, yo creo, en este caso también, porque ha sido esa dedicación luego al final de que era mi tiempo libre, era mi tiempo libre totalmente, el blog, demás redes, todo esto, el acudir a todos sitios que al final haya acabado en trabajando en una librería y pudiendo recomendar y ofreciendo nuevos mundos a mucha gente, al final me hace súper feliz y, o sea, no me creo todavía a día de hoy, eso que han pasado 2 años, de verdad que no me creo que esté trabajando en una librería así directamente. O sea, es que no me lo creo. Totalmente. A mitad de días. Además, creo que otro motivo, por ejemplo, para animar a la gente que quiera ponerse a hacer contenido y que de verdad le guste, Ujú. em, vivimos en un mundo que el otro día me reía porque leí no sé si fue el post de alguien que decía, somos la generación que tiene título a lo mejor universitario y no tiene ni puta idea de dónde está el papel en casa. O sea, no lo tenemos en la pared, ¿sabes? O sea, no sabes que está en algún sitio, si tienes algún título, sabes que está por ahí, pero no está colgado como estaba colgado antes. Ujú. Y como que nuestros logros ahora a lo mejor es, em, pues yo qué sé, en nuestro caso yo estoy súper contenta de la web. Cuando empezamos a hacer la web te puedo asegurar que no teníamos ni puta idea de cómo se hace una web. O sea, Ya, no sabíamos lo totalmente. que era. Aún no la tenemos, de Aún no la hecho. tenemos, de hecho, por eso se cae. Me Eh, sumo a ese carro que tampoco sé de qué va la cosa. O sea, claro, ni- o sea, yo, por ejemplo, hace 2 años o así, tengo cuenta de Instagram personal que no lo he usado nunca porque me da vergüenza, porque creo que la tengo como desde hace 8 años y no lo he usado nunca porque no sabía cómo usarla. Y aprendí a usar Instagram para Cosmere, ¿sabes? Y eso me llevó a aprender también cosas de diseño. Ujú. Y creo que eso es como el currículum viviente, o sea, todo lo que haces por amor, o sea, tu cuenta de Instagram, tu cuenta de YouTube, de TikTok, tu blog, es que si es algo en lo que trabajas cada día, úsalo porque es que eso es el currículum, es la viva prueba de lo que sabes hacer y que tú Totalmente. puedes ir y decir, yo no necesito enseñarte un título, hay muchos sitios donde yo puedo enseñarte lo que sé hacer y lo que he aprendido a hacer solo, porque creo que Ujú. ese tipo de cosas hoy en día tienen muchísimo valor. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, cuando leo los libros de Brandon, porque muchos son historias de superación Ujú. Ujú. y eso a mí me anima. O sea, y creo que una de las cosas que también ha resonado muchísimo en la gente es precisamente eso. Totalmente. Estás hablando con el que lleva tatuado el Journey Before Destination por culpa del año pasado, de haberse enfrentado a ese desierto. Un poco locura, pero sí que es verdad que para mí también muchas historias dentro de las historias de Sanderson son muy
esa superación, de ese camino repleto de obstáculos, de cosas difíciles, pero que siempre con pasión, con esfuerzo, acabas llegando a esa meta, a ese lugar soñado igual, pese a lo difícil que sea. Y estoy contigo con eso, que para mí también los libros de Sanderson, y muchos más obviamente, son ese recorrido y me han enseñado, me han hecho crecer tanto como persona, como luego me han hecho crecer a nivel de divulgación. Obviamente mi blog o mi forma de escribir no tiene nada que ver con cómo era al principio, como es ahora, para nada. Me han llevado un montón de caminos que en mi vida pensé que iban a pasar, como conocer autores que adoraba, estar en festivales, estar en un panel de un festival, ser jurado en un festival, o sea, literario. O sea, es que son cosas que no podía creer, o sea, cuesta creer, y las tengo ahí como tú dices. Para mí es un logro totalmente a nivel personal, y van más allá de cualquier título, de cualquier cosa. Y volviendo con esto que comentáis y a las redes, Ujú. porque la fantasía suele ser, también lo dijo Alex ayer, si no me equivoco, Alex el Capo, la fantasía suele ser el nicho de, iba a decir los outsider, pero es un poco heavy, Ujú. es un refugio para mucha Mm. gente, más que nada Ujú. porque es lo que invita más al escapismo, la fantasía, o sea, te vas por completo, no estás leyendo novela histórica que te vas a la España de 1800, no, te vas a un mundo que no existe por completo y eso ayuda mucho a escapar. Mm. Me gusta que ahora con las redes sociales eh, tengamos, de nuevo, meto a Latinoamérica aquí porque son gente que llega, que sí compartimos idioma, pero la cultura es completamente distinta Ujú. ya, porque es que no nos parecemos tampoco tanto porque cada uno obviamente tiene su raíz. Ujú. O sea, y lo digo como algo bueno, ojo, lo digo como que ese intercambio Obviamente. que llega es maravilloso. Entonces, ver la perspectiva de todo el mundo a la vez, o incluso de gente, porque cuando nosotros abrimos la web, el objetivo, que lo dije ayer, era llegar a más gente, que más gente lea Brandon y tener gente con la que hablar. Entonces, el hecho de que las redes puedan abrir esto me parece la hostia, o sea, de que gente de cualquier país se pueda meter, ya no al Discord nuestro, al Discord que les dé la gana, o a cualquier Sí. foro, o a cualquier vídeo de YouTube y comentar con gente, me estoy leyendo este libro, me está encantando, me parece la hostia. Y sobre todo con gente joven, porque que la gente joven lea, no sé cómo será en otros países, pero a nosotros siempre ha sido un impuesto. O sea, tú Siempre llegabas a está, clase, sí, sí, te obligaban a leer, es como tienes que Siempre era leer lo este obligado, libro. siempre ha estado denostado, diciendo que los jóvenes no leían, que solo se lee por obligación, que casi nadie de estas edades lee. Y al final estoy con lo que dice Ángel. Creo que no es así del todo, y creo que hay una generación que está leyendo muchísimo en realidad y que no se aprecia, o sea, a nivel de prensas y mensajes políticos que lees y todo esto. Mm. Creo que estamos ante o sea, y lo veo día a día, que sí, que igual no leen lo que a ti te guste que leen. Ese es el caso, y eso creo que es lo que o la molestia, o lo que no se dice. Ya, Mm. ya. Yo, mira, recuerdo perfectamente que me dijeron en el colegio, o sea, que yo no leía, y mis padres tuvieron que ir a decir, no, ella lee. O sea, a ver, a mí lo que no me gusta es leer la mierda del libro que me han dado en el cole. Porque, joder, tío, que con me hicieron leer uno que era súper dramático, que se llamaba La Perla. O sea, un drama de un señor. Era un A mí me libro gusta la corto. perla. ¡Oh, El de Dios Steinbeck, mío! el de Steinbeck a tope ahí, Me ese hizo, señor. o sea, pero claro, yo me lo hice. O sea, lo leí de pequeña. Claro, no creo que sea un libro para leer de pequeña, es que ese es el Sí. Creo que me lo problema. dieron con 11 años o 12 años, me dejó traumatizada. Y recuerdo que fue en una clase que nos hicieron leer, era una historia corta, era en catalán, se llamaba El Cavaller de Mil Anys, que era como el Caballero de Mil Años, súper Ujú. dramático, 2 hojas que también te dejaban traumatizada. Fantasía. Persona que no me acuerdo si era por maldición o bendición o lo que sea, creo que sería una bendición para que te dieras cuenta que en realidad era una maldición, Ujú. que le dicen que puede vivir 1000 años y lo único que pasa durante esas 2 páginas de historia es que todo el mundo se muere a su alrededor, su familia, sus seres queridos, sus amigos. Joder, qué puto drama. Y me lo leí súper rápido. Me lo leí tan rápido que acabé la primera de mi clase y me quedé en plan, pues posiblemente haciendo dibujitos en el libro. Y Ujú. se me acercó la profesora a decirme que es que me pusiera a leer. Y yo, pero si es que ya me lo he leído. Y la señora que no se lo creía, y yo que ya me lo he leído. Y era como, pues pregúntame. Y me preguntó, y le di la respuesta y me quedó, ay, pues sí que se lo he leído. Digo, a ver, yo que Pues si te vaya. digo que me lo he leído, me lo he leído. Lo que pasa es que no es mi estilo. Y ahora, por ejemplo, una cosa que me encanta de redes sociales es que a veces conoces gente que son profesores y ves que enseñan, y algunos se nos acercó en el 42 porque era profesor, al final no escribió, que es una pena,
pero que qué libro se podía recomendar o si queríamos hacer alguna actividad con gente joven y tal y no sé qué, y me hizo Guay. mucha ilu. Y yo recuerdo un chico que conocí que por temas de gamificación, que era profe de historia y enseñaba historia y les hizo un juego de rol del camino de la ruta de la seda y los hizo a todos mercaderes para que se dieran cuenta, murieron casi todos menos una caravana que se rompió, para que se dieran cuenta, Me ¿sabes? parece De lo maravilloso. difícil que era. Digo, imagínate que me enseñaran a mí así, o en vez de darte un libro, pues yo qué sé, pensar, si lo bueno del hábito es que tienes que crear el hábito de lectura. No necesitas que obligar a leer, sino despierta la curiosidad. O Despierta la Sí, sea, curiosidad. comentan que en Uruguay ahora les dan Harry Potter o Tolkien si tienen suerte, oh, Guau, dependiendo del profesor. Ya me hubiera gustado a mí de pequeño. yo, ostras. mira, Un hobbit ahí de pequeño. El Hobby, de hecho, fue mi primer libro de fantasía importante. O sea, me llegan a dar eso en el colegio y se me va la olla. Pero del todo. Ojalá. ojalá, ¿Pensáis que Guay. llegaremos a tener Brandon sí. como obra en los colegios? En plan, leeros trenza, chavales. Y es como... Yo lo Pues veo. mm, sería, o sea, yo no creo que fuera una mala elección. O sea, creo que además es un libro que tiene muchas perlitas de análisis, de cositas filosóficas que habla o de Ujú. comportamiento. Y no sería una mala idea, o sea, por ahí es verdad que es algo muy reciente, como dices, y todavía Mm. está ahí, tiene que calar la cosa, que llegar, que ir abriendo redes, pero no lo veo tan descabellado como, a ver, por ejemplo, no voy a decir El Imperio Final, obviamente, es otra cosa, pero Trenza creo que es un libro que podría entrar en ese campo, a eso, sobre todo eso, por tener esas frasecitas de análisis que pueden guardarse ahí o que pueden hablar sobre ello, creo que puede dar para mucho. Trenza es el libro, o sea, bueno, no sé si lo hice con el Metal Perdido empecé a hacerlo, pero con Trenza, como Brandon también te daba la versión digital y una de las versiones es PDF, pues con Trenza me puse a subrayar y a ponerme notas, o sea, y bueno, empecé subrayando en amarillo, lo típico. Acabé subrayando en diferentes colores. El naranja para la primera vez que apareció un término o un nombre. El fucsia, no, el lila para las referencias a la magia del libro. El verde para las referencias del Convere. El rosa para para las frases que no tenían nada que ver, que eran simplemente esas frases que me había atravesado el corazón. Que había dicho, joder, cómo me ha removido esta frase. O sea, Trence es un libro que está lleno de frases que te paras a pensar más allá del libro en lo que te ha hecho sentir esa frase. O sea, me parece sublime. O sea, Totalmente. Yo también marco los libros. Es verdad que no llego a ese nivel de PDFs, locura, bueno, pero es ah, PDF. en pero PDFs. yo lo marco con composites, o sea, Ah, están vale. Eso composites sí, eso solo, me gusta. no escribo. Y ya sabéis con quién llevo el nivel de locura, solo con Mitchell sale ese nivel de locura de marcar referencias, frases, personajes con cada color. Pero sí que los de Sanderson están con frasecitas y Trenza es uno de los que tiene, yo creo que de los que tiene más posits y que no es de los más largos tampoco. Mm. Entonces es algo ahí a mirar y he revisitado alguna frase hoy por la mañana pensando en hoy y jolín, es que hay alguna que son perlitas, pero perlitas de darle un par de vueltas y comentarlas con alguien, Jolín. ¿Hay alguna totalmente. que quieras compartir? Que no sea Bueno, pues spoiler. ahora no me acuerdo, pero es que lo tengo aquí detrás justo. Bueno, a ver, pero yo creo que esos momentos normalmente no suelen ser spoiler. Pero sí lo he. Sí, No, no, en no realidad no suele ser. suelen ser. Estaba mirando a ver si tengo alguna rápida. Su cabeza estaba llena de sabiduría como esa, la sabiduría de las quejas. Que me hace gracia. Yo también he marcado todo el libro Sí, con eso. tenía. Es que creo que. Creo que realmente. O sea, creo que, por ejemplo, el tema de los proyectos secretos, lo que. O sea, lo hemos comentado alguna vez, pero ha batido récords de diferentes maneras, no solo astronómicamente a nivel económico, pero creo que la fe que, o sea, demuestra la fe que tenemos depositada en Brandon como escritor y el hecho de que creo que se agradece que le hayamos dado como la libertad de decir, es una muestra de fe tenemos fe en que lo que vas a escribir nos va a gustar, que va a ser bueno y creo que es muy loco. O sea, muy loco Muy loco. decir... y creo que la otra cosa que demuestra es Pero acaba el pensamiento. Perdón, es que mi cabeza, chicos, es una semana muy dura. Eh, pero muy bonita también. Eh,
y se me... Ah, que creo que lo que demuestra también es que teníamos ganas de que alguien nos sorprendiera. Sí, sí. O sea, teníamos ganas de abrir una caja sorpresa y ver a ciegas, como cuando te vas a una cata a ciegas de algo. O sea, no sé lo que me vas a poner delante, pero solo quiero saborearlo, quiero descubrir. Mi pensamiento cuando el vídeo del anuncio y todo esto fue, Hostia. ¿qué carajo ha hecho este hombre pensando que no iba a publicarlo? O sea, que era un regalo, que ahora lo va a publicar. ¿Con qué me va a sorprender? O sea, la ansia de saber qué era Trenza, o sea, porque era el primero, yo creo que la vivimos todos un poquito ahí, de en plan de, ¿pero qué va a ser? ¿Cómo va a ser? Y claro, los que leísteis en inglés ya estabais primero comentando, y claro, yo estaba en plan de, por favor, que salga ya, porque es que me estoy muriendo y creo que es justo el abrazo calentito de aventura que necesito en este momento, y lo era, obviamente. Pero sí que creo que el factor sorpresa ha ayudado a que Trenza haya sido un fenómeno todavía un poquito más allá de lo que se podía esperar. Ujú. Es que... ¿Cómo fue el día de salida de Trenza? Recuerdo además, ya el día anterior, una persona viniendo a pedirlo y yo que no, que sale mañana, que lo sé, que ya lo tengo en la tienda, pero sale mañana, lo sé. Así. Y nada, recuerdo, ese día tuve turno de tarde y recuerdo ya llegar y que solo quedaran la mitad de los libros que teníamos expuestos de 30 y nada, prácticamente ese día prácticamente se terminaron, lo que al poco duraron poquísimo. Luego es verdad que ya unos cuantos días después vino una remesa grande para poder suplir, pero es verdad que hubo un tiempo ahí sin que estaba agotado en todos lados, que se agotó directamente el primer ¿Cuántos? día. No sé si se puede comentar, pero ¿cuántos más o menos dirías que había el primer día a la venta? Creo que eran 50, me parece que eran los que tenían. No estoy seguro 100%, pero creo que rondaban los 50. Que es un número alto para un libro de fantasía, Sí, de sí, sí, sí. lanzamiento, No, sobre obviamente. todo, o sea, no es... Bueno, sí, no es el número habitual que tendrías en... No. No, no. Pasó, por ejemplo, con el Metal Perdido también pasó. O sea, sí que vinieron bastantes porque fue un lanzamiento muy potente. Además, teníamos la guía esta nosotros que hicisteis ahí. Ah, Eh, Teníamos la guía, entonces es verdad que venía mucha gente pidiendo ya para llevarse la guía de regalo, no sé qué tal. Entonces sí que fue un lanzamiento también fuerte. Pero el de Trenza me sorprendió por eso, porque yo creía que, bueno, que iba a esperarse el boca a oreja un poco más. Pero no, ya desde el primer día, además el libro llamaba la atención porque es muy bonito por fuera. Claro, es todo. Era un poco todo. Yo creo que se juntó la bola de todo y claro, esos primeros ejemplares salieron volando prácticamente. claro. Preguntan si los libreros nos podéis llevar el libro antes. No, no deberíamos, vamos, o sea, no Esa deberíamos es la hacerlo y lo respuesta. tenemos prohibido. Está prohibido. Pero, pero di la verdad. No, no lo hacemos, lo ojeamos en el prestock donde lo tienes guardado hasta llevártelo, haces descansitos, te metes, lees y luego ya el día te lo llevas. Ostras, jolín. Tengo curiosidad, comentas el metal perdido, o sea, Ujú. más o menos, ¿cuántos habría del metal aquel día? Yo creo que llegaron también en torno a 50-60 porque claro, como teníamos la campaña sí que llegó fuerte para que lo tuviéramos expuesto en todos lados, pero ya te digo que ese primer día más de 40-50 sí que salieron, o sea, voló Claro, pero rapidísimo porque recuerdo ponerlo en el panel de novedades y estar vacío prácticamente, o sea, pelado, así. para mí es que es una referencia muy importante porque, por ejemplo, El metal perdido era un libro que esperaba todo Kiski, porque era Estaba el muy fin esperado. de una saga, o sea, bueno, de una saga, de una parte de la saga. Trenza, sin embargo, era una apuesta a ciegas, Claro, entonces a es mí la sorpresa fue significativo. esa. Por eso fue la sorpresa para mí con Trenza. Y fue cuando te das cuenta de que el fenómeno sí que está fuerte. O sea, que lo sabemos, o sea, y lo vemos por redes, pero cuando lo ves en real, es otra. Claro, cuando te viene tanta gente preguntando por Sanderson, preguntándote por el libro nuevo, por lo que sea, preguntando ahora por cuándo salía el Proyecto Secreto 2. O sea, ya llevan un par de semanas, ya empieza a tener, no exageradamente, pero sí que hay gente que ya hemos hablado más veces preguntándome cuándo salía, si sabíamos cuándo llegaba, tal. O sea, yo creo que ya ha despertado ese interés y que Trenza ha incrementado ese interés. Ha sorprendido tanto a tanta gente que creo que ha llegado un pelín más todavía. Un público que no esperaba que fuera a llegar, da igual del todo. Tan rápido.
hace nada, cuando estábamos antes con Manu, que bueno, lo que te comentaba, que te manda muchos besos y recuerdos, Un aprovecho aquí en abracito a directo para Manu. que no diga que es que no lo dije. Manu, te quiero, guapo, Manu. Pues justo estábamos comentando de que él, bueno, ha comentado que él ya entregó la traducción del 3 y Ujú. que estábamos hablando, digo, si le podía comentar que él cómo se sentía y dice que le gustó tanto como Trenza o más. Y yo, joder, que esos son Palabras grandes mayores. palabras, sí, palabras Grandes mayores. palabras. Voy a mentar aquí a mis dos compañeros de tienda que están en pleno lectura de Cosmer, que los dos se llaman Luis, y les voy a decir, veis, os lo dije, el 3 nos va a volar la puta cabeza. Es de putos locos. O sea, estábamos ahí con esto y yo tengo muchas ganas del 3, es verdad, desde que se habló desde el principio, pero Sí. que Manu diga esto, uff, ya me rompe por dentro muchísimo. Es como, Bueno, pues igual para el 3 no sé, igual hay que pedir 60 en vez de 50. Yo no sé la gente igual al botoncito ahí. al batoncico de... No, me parece, o sea, me parece realmente maravilloso. Y sobre todo el hecho de que, bueno, de que la gente esté ya como interesada sin que, quizás es porque oyen hablar o, bueno, también, bueno, me parece un poco heavy que saliera en la sexta, se pusieran a hablar de Brandon, que fue así de ¿Verdad? tapadillo, pero fueron 2 minutos. Y dices, hostia, 2 minutos hablando de Brandon, o sea, muy de locos. Sí, sí, al final empieza a trascender a medios tradicionales, a público no habitual, que Ujú. les suena el nombre por lo menos, o que lo ve. Porque claro, lo han visto ya en exposiciones de librerías, lo han visto masificado, eso en prensa ha salido, en la tele ha salido. Entonces, claro, yo creo que empieza a ser ya eso, o sea, que ya es un fenómeno que cada lanzamiento empieza a ser algo muy nombrado y sobre todo el rollo de los proyectos secretos y todo lo que pasó en su momento con la financiación y tal, creo que le dio un pasito extra, ¿no? Ahí Sí. ya del reconocimiento. Es que están preguntando si no tenemos expectativas en el chat. Dicen, sí, dice, y el mago dice, espero que no pase desapercibido, ¿no tenéis expectativas? Ah, yo sí, yo tengo ganas de pasármelo bien con el mago También yo. de aventuras por ahí. Ah, Pues ya lo tenéis por ahí, ¿no? Ya lo tenéis en... sí, sacamos un par de Mira qué fotos bonito hoy. es, tío. Qué Mira qué envidia, bonito es. qué Es envidia tengo. muy Mira bonito. cómo brilla. Mira cómo brilla. Mira Oh, cómo brilla. Realmente sí, es muy efecto ese, urraca. ese es mi argumento de venta muy habitual, ¿eh? Brilla, o sea, brilla, Conmigo llévatelo. Es que funciona. O sea, a mí ya ¿ves? me lo ha vendido. ¿Ves? Jolín, Brilla. es que es muy chulo. A ver, yo creo que por lo que hemos comentado de las cosas también que te gustan de Brandon, porque eres un Mm. super fan también de Alcatraz, yo creo que este también te va a molar. Ya, O es que sea, creo que tiene ese rollo del narrador de chistosillo de Sanderson Mm, que me gusta y yo creo que a mí me va a molar por esa parte. Estoy segurísimo, vamos. ostras. Ayer, mira, voy a aprovechar que te tenemos porque, mira, es una gran oportunidad si no desaprovechada. Es que ayer tuvimos la charla de libros no Cosmere, que la gente se pierde, y como yo sé que eres muy fan también de Alcatraz, me gustaría que aprovechar, así podrías comentar qué es lo que te gusta de Alcatraz y por qué todo el mundo se lo tendría que leer. Alcatraz es locura absoluta. O sea, piensa en Sanderson desatándose y diciendo, ¿por qué no? Cada vez que puede tomar una decisión dice, ¿por qué no? Y entonces, pa'lante, siempre pa'lante. O sea, hay dinosaurios que son bibliotecarios. Hay caballeros con espadas mágicas rarísimas. No sé, es que hay de todo. Hay una contraprotagonista que es la caña, vamos, absolutamente. Alcatraz es aventura pura y dura, es diversión, pero además es un sistema de magia de Sanderson que te vuela la cabeza en el último libro. Además, es como te quedas pasmadísimo pensando que era todo un invento sacado de su chistera que no tenía sentido y le busca una vuelta de tuerca para tocarte el corazón a la vez que tenga sentido. qué Ostras, bonito. jolín. A mí lo que más me mola de Alcatraz, o sea, no ha acabado todavía la saga, pero lo que más me mola de Alcatraz también Me es... queda el último también, me queda el último. Me lo ay, tengo ahí. es yo creo que, bueno, ese va a ver, porque es escrito, entiendo que será un poco distinto. Pero, por ejemplo, la cosa que además me moló, o sea, lo que me encanta de A los ver, personajes de Alcatraz, jolín, es que es muy tarde, que es que dejadme, por favor, que yo además que ya estoy mayor, que ya voy a hacer Yo, 45 años, que es que... yo te comprendo, yo te comprendo. Gracias. Eh,
me encanta el personaje, o sea, me encanta que su poder sea romper cosas. Me encanta que el poder Maravilloso. del abuelo sea llegar tarde. Y tú dices, pero vamos a Llegar ver, ¿cómo puede tarde. ser llegar tarde? ¿Cómo puede ser Guau. un poder? Porque es ¿Sabes? español. Es que está... Exacto. Pero es que, ¿cómo le da la vuelta para utilizarlo como una ventaja? O sea, es que es genio, es de genio cada uno de ellos. Y el Sí. sentido que tiene además lo de romper luego, a mí me rompió por dentro ese sentido. O sea, me pareció fascinante ese Es, giro ahí, brutal. es que además el tono de humor, y creo que es un libro, por ejemplo, claro, yo no sé hasta qué punto, porque no soy pequeña, pero no sé hasta qué punto, o sea, los pequeños entienden el sentido del humor, pero como adulto, todas las referencias que se meten por ahí son Hay buenísimas. cada comentario de autores de fantasía metidos por ahí que, bueno, te meas de risas porque los pillas todos o casi todos y has leído un poquito por ahí. Y me parecen buenísimos también, ingeniosos todos a más no poder, escritos con una gracia. Sobre todo yo diría que, aunque no leáis toda la saga, leeros el primero. O sea, porque el primero me parece buenísimo, el primero y el último son mis favoritos, pero el primero me parece la muestra ideal de que si te ha gustado Trenza, puedes ir a probar ese Sanderson un poquito más chistosillo, más pasado de tuerca casi, por así decirlo. Eh, Súper divertidos todos, o sea, súper recomendables. Mm. Es que además, yo creo que tendremos que hablar cuando acabemos de leer el proyecto secreto número 2 Ujú. porque, porque espero grandes cosas de ese libro, la verdad. O Vale, vale. sea, Yo me apunto a charlar de lo que sea. sí, tengo grandes esperanzas. Es un... A ver, yo entiendo que a lo mejor, si vienes del Cosmere, que son libros más serios, entiendo que a lo mejor, pues, encontrarte con algo más de humor, pues igual es un poco raro, pero yo creo que también es muy fresco. Y a mí, por ejemplo, de lo poquito que leí digamos, de los avances y tal, Ujú, no sé, me recordaba, por ejemplo, a Mark Twain, ujú, aquel de Un Yankee perdido en la corte del rey Arturo. Hay ujú. una saga que se llama Landover de Terry Brooks, el que Sí, escribió Shannara, y sí. tenía un montón de cosas que digo, ostras, digo, pero si es súper guay, o sea, necesito leer y ver Claro. cómo avanza. A ver, yo creo que tiene el problema obvio de que mucha gente es solo only Cosmer así, nada más, y no se sale de ese tiesto y me da pena a veces porque creo que eso que, como decíais, no he podido verlo obviamente porque estaba trabajando, pero lo veré de sagas de fuera. A mí Alcatraz me encanta, pero también me gusta Steelheart, por ejemplo, o sea, También, me parece que muestra otros registros también que al final, como ha hecho con Trenza, sorprenden mucho sí. de la versatilidad que muestra a veces, aunque pueda parecer que tenga estructuras a veces parecidas y demás, creo que tiene tonos diferentes y es lo que le marca como un poco diferente fuera de Cosmer. De hecho, sorprende incluso un poco porque Trenza es el típico libro que un Brandon menos desatado hubiera sacado del Cosmer. Sí, Como este segundo libro, o Ay. como decimos, Alcatraz, Steelhead, todo lo que se va un poco más al sci-fi lo saca. Ya ujú, llegaremos a la 3. ya veremos. Pero mola ver que se atreve. O sea, dice, bueno, Sí, este. Y bueno, el título es volviendo un poco a la fantasía, porque es eso. O sea, este libro nos devuelve. Es que sin hacer spoilers es un poco complicado explicar por qué. Pero es un cuento de hadas con una ujú, vuelta de tuerca o Sí. una deconstrucción, podríamos incluso poder decir un poquito por cómo. O sea, tiene los elementos clásicos de un cuento de hadas sí. con otra vuelta de tuerca. Entonces mola mucho. A mí eso me ha encantado. O sea, esa A, originalidad. Sí, a es que mí, estabas leyendo y estabas en ese lugar conocido, por así decirlo, casi, sabías más o menos a dónde podías ir. Pero había momentos que te cogía y te decía, hey, no, no, que lo conoces, ya lo sé, te voy a ir a llevar para otro lado, ya verás. Entonces yo creo que es otra parte de la gracia que tiene Trenza. y el viaje de la protagonista. A mí el viaje de la protagonista me fascina. Me quedé muy sorprendida muy sorprendida. No me esperaba para nada el cierre. Ujú, Pero sin embargo me encantó encontrarme con... O sea, yo crecí de pequeña con los hermanos Grimm. O sea, me ujú. leían cuentos todas las noches. Y factores como el 3 o sea, 3 número 3 y ese tipo de Ujú. cosas, Sí, es esas cosas que que se repiten, esos simbolitos sí, ahí. me hizo, no sé, me hizo infinita gracia, o sea, me gustó muchísimo. Yo creo que el proyecto secreto nos va posiblemente a fascinar por otro tipo de cuestiones,
Pero tengo la impresión de que va a ser también un poco así, un poco más cándido. O sea, no me lo imagino. Yo creo que el que va a ser distinto va a ser el proyecto 4. O sea, no lo tengo muy claro, pero yo creo que ese sí que va a ser un poco. Pero el 3. Y después de lo que ha dicho Manu. Ya, es que maldito Manu, creador de Sí. Skype. Lo odio. Bueno, es lo que dice, o sea, los royalties, o sea, no es que le guste el O libro, es sea, que. tiene que Ostras. pagar, tiene que comer paella de esa. Jolín, lo estamos dejando delgado con todas las traducciones, estás así en plan simultánea. Yo no sé ni si come, pobre. Pero Nada, bueno. lo de alimentarse, Manu, no lo tengo ninguna duda. Lo he visto muy bien. Preguntaban por el chat, precisamente la amiga que comentabas que tenías, con la que hablabas, Sí. que cuál es el personaje que más nos gusta y que menos nos gusta. No, perdón, es que se me ha ido el chat, perdonadme. Creo que el personaje que menos nos gusta de Trenza. El que menos me gusta. Creo que ha dicho el que menos, es que se me ha ido el chat, perdonadme. Si no, lo recuperaría. El que menos. Pues tengo problemas ahí, Sí. porque no hay nadie, o sea, es que no hay nadie que venga a la cabeza y diga, uff, este personaje lo odio. No, a mí, de hecho, me gustaron todos y me gustó. Me gustó la evolución de cada. Porque, de hecho, una cosa muy interesante de Trenza es que hay un personaje principal, pero todos los entre comitas secundarios también tienen como su trama y tienen digamos, su objetivo en la vida y todos avanzan. Entonces, eso, de hecho, eso me llamó muy positivamente la atención porque fue como, Trenza es la protagonista, pero todos van a una Sí. y me encantó la evolución de todos. Pero que poco os mojáis, ¿no? Esto, No, pero lo digo en no os serio. mojáis. Perdón. No, pero me refiero. Esto. Ostras. Bueno, sí, mira, alguien dice el duque, el hijo nuevo del duque. Bueno, es que el duque está Vale, pensado claro. para que te caiga mal. Es que el Sí, duque. es como el malo de Rec, o sea, voy a hacerlo para que te Sí. caiga mal, ¿sabes? Es que yo pensaba en él, cuando lo mencionaban, yo pensaba en el malo de Rec, el señor enano, yo pensaba en ese. Pues, Lord Farquaad, ¿era algo así? Lord Sí, Farquaad, es verdad, Hostia, buah, ni me acordaba. Me qué encanta nivel. ese personaje. Cuando digo no os mojáis, lo digo un poco en serio, porque esto es como cuando llegas a una entrevista de trabajo y dicen, ¿cuál es tu peor defecto? Y dices, no, es que soy muy perfeccionista y muy puntual. Y es como, venga, hombre, tu peor defecto, ¿verdad? ¿Qué personaje nos ha gustado de Trenza? Yo, si queréis lo digo yo, a mí, por ejemplo, Cuervo no me ha gustado. Esperaba más de Cuervo. O sea, me gusta cómo está hecho, entiendo su importancia, pero yo esperaba un poquito más porque cae un poco en lo que a mi gusto es un poco Ostras. mal por mal, es mala. Es mala como el veneno, o sea, es mala. ¿Por qué tan mala? O sea, me hubiera gustado que tuviera como un giro más. Pero me encajaba dentro del tropo. Ya, Sí, si lo es, si sí. encajar, encaja, pero me esperaba más. Yo es que de verdad que lo estoy pensando. O sea, así como hay libros de Brandon y no de Brandon, que me dices, joder, ¿qué personaje te cae mal? Y lo veo, ¿eh? En plan, Sí. hostia, pues uno, no Yo, solo uno, o sea, varios. yo diría que cierto médico me cae un poco pesado, pero es que más allá de eso, no. Hostia. Es Buah, que no quiero mencionar por no hacer cosas. Sí. Que luego me pegan. Pues mira, a Inbook también la capitana es la que no le capitana, gusta. pero, ostras, no, yo. Creo que quizás lo que le pasa a Cuervo es que le falta un poco como de desarrollo, o sea, pero claro, es un personaje que si a lo mejor te hubieran explicado cómo ha llegado hasta allí, igual tampoco te caía mal. A lo mejor, yo qué sé, porque es muy especial ese personaje también. Pero Y ahora mi pregunta, ¿tenéis alguno que sea favorito fuera de Trenza, de ser Trenza, vamos? de personaje, fuera de Sí, ser. Fuera de que no sea Trenza. Trenza. O sea, fuera de Es Trenza, que- ¿te refieres a fuera de Trenza como Trenza o del libro de No, Trenza? no, de que no sea Trenza tu personaje O sea, favorito de Trenza. dentro de. Uy, ya Ahí sé. va, ¿Qué ahí va, ahí va. pregunta? ¿Cómo? Lo ¿Qué estoy viendo pregunta? levantándose. ¿Qué A ver, pregunta? a ver, a ver. Ah, amigo. Mira, nuestra rata. Me esperaba, me esperaba esa tuya. Para Mira, mí es el Zack. dragón. En mi caso es el dragón. Ahí lo Ostras. dejo. Me Las parece ratas. brutal. La rata es buenísima. A mí me encantó. A mí, de hecho, es que no puedo hacer spoiler, pero me gustaba como estaba todo, ¿vale? No. No quería cambios. No quiero No. cambios. O sea, yo esperaba que esto fuera tal cual. Y luego cambió, claro, tampoco pasa nada, pero bueno, el que lo ha leído lo entiende.
No, Sí, y sí. el dragón mola muchísimo. El Dios, momento del dragón es me genial. encanta, Sexy el me dragón. encanta. Mm, Mm, Yo, Me parece maravilloso. Además, hasta- me- incluso si no sabes del Cosmer, ese cacho mola. Pero si sabes del Sí, Cosmer, mola mucho más. a mí me gustó eso es. también mucho Fortín. Ujú. Me gustó mucho Fortín Ah, guay. porque me gustó mucho Fortín por cómo es el personaje. Me lo podía imaginar así, grandote, bondadoso. Mira, ahí se va la rata moviéndose. Y después hay un momento en el libro en el que te das cuenta de que ha dado lo mejor de sí. Ujú, Ha dado lo mejor de sí y no te has dado cuenta. Y eso ujú. me parece tan bueno. Y lo que, digamos, todo lo que desencadena ese Mm. momento me parece genial. O sea, de verdad que Trenza es un libro maravilloso si has leído el Cosmere. Si no has leído el Cosmere, los personajes, o sea, te puedes enamorar como podéis ver de todos, porque es que yo de verdad que no encuentro Sí. ninguno que diga especialmente malo. A mí me flipo. Yo Mm. espero que todo el mundo lo pueda conseguir lo antes posible porque no sé dónde ha salido o se ha salido ya en el resto de sitios. Sí, sí, salió, ¿Sí? ¿Ha salió, salido sí. ya? Sí, de hecho, nos comentaba el otro día, estuvimos hablando con la Male Luna de Argentina Ujú. y después con otro chico, creo que, ¿de dónde me escribió? Era, era otro Y en, país y en y UK ya ha salido también, ¿no? En UK ya ha salido ya la en versión UK también. salió, en USA salió, o sea, ya yo creo que está ahora mismo en todas partes. De hecho, los Ujú. franceses Que lo tuvieron los sepamos, los primeros. franceses fueron la primera edición que salió al mercado y esta que venía. Ah, que sí lo tienen, que yo espero que lo tengan ya. Ah, digo, joder, mi neurona. O sea, también en este libro en concreto ha habido, no un problema, ni mucho menos, es simplemente como una diferencia de las ediciones. La edición de Dragon Steel, la que sacó Brandon, es a dos tintas, con brillos, es Ah, Ujú. espectacular. La versión que hemos tenido nosotros aquí, por suerte, es prácticamente idéntica. La sí. francesa achaparran el libro, lo hacen, está ahí atrás justo, pero vamos, lo aplatanan y Ujú. lo hacen como más compacto. A mí no me gusta mucho, pero es verdad que no queda feo ahora con el segundo, porque son como muy Mm. de la línea. Y yo espero que al resto de países hispanohablantes llegue igual de bonito o lo mejor que Allí puedan llegar. llegó, en Latinoamérica llegó como escuadrón. O Ujú. sea, creo que casi con solapa, yo creo que llegó más o menos Rústica, así. no, una Sí, rústica así, una solapa, ¿no? rústica. Eh, con todo no lo he visto por dentro, o sea, no lo recuerdo. Pero quizás, por ejemplo, a lo mejor las guardas sean en alguna parte de interior, no lo sé, pero no te sabría decir, o sea, te mentiría. Podríamos preguntar a los chicos que los vemos el sábado Mm. con la charla con la Ujú. gente de Argentina, de Cosme Apúntatelo Argentina. ahí. ¿Eh? Sí, sí, Apúntatelo ahí para sí, preguntar. me lo tengo que apuntar porque después se me olvida. Em, pero vamos, yo creo que las ediciones son bastante parecidas y creo que son dentro de nuestros estándares, o sea, todo lo parecidas que tienen. Porque una cosa que hay que decir es que Brandon en el Kickstarter prometió que cada libro del proyecto iba a tener de 1 a 4 ilustraciones interiores y Trenza tuvo 12. O Ujú. sea, tú imagínate. O sea, Claro, o sea, este comentario va de que cuando te estás comprando este libro, adquieres algo de valor. O sea, sí, Joder. la edición es tan bonita y tiene ilustraciones por dentro y sí. tiene tintas. O sea, es como un pequeño tesoro. Es que yo no sé explicar de Es otra la... manera. Para mí es Sí, más que un libro, es como un detalle. O sea, mm. es sí. algo que va más allá de la historia. Y sí, también se dice siempre de no juzgues al libro por la portada, obviamente. Pero es que cuando la portada acompaña al interior, macho, es que merece mucho más la pena. ¿No te recuerdo la portada como aquellas historias clásicas, como al viejo, no sé, Mago de Oz o Peter Pan, o aquellas Para ediciones? mí, para mí era como la mía de la historia interminable, o sea, es que clavadita casi, prácticamente. O sea, la portada me recordaba eso, 100%. Bueno, yo mi portada de la historia interminable tengo que decir que perdí la sobrecubierta. O sea, está la pobre hecha que he hecho unos zorros. Pero sí, era muy chula. Tengo curiosidad por ver si en el día del libro salen unos cuantos. Perdóname. Que tengo curiosidad por ver si en el día del libro salen unos cuantos de regalo. Yo creo que Porque, saldrán. porque yo digo que, o sea, siguen viéndose a cuentagotas, sigue no tan masivo obviamente, pero sí que sigue saliendo bastante. Y creo que es Yo, un buen regalo. yo creo que, bueno, aquí por ejemplo, allí no sé si se suele regalar, por ejemplo, rollo El libro y la rosa o eso es solo Eh, de aquí. Se suele hacer el día más eso, pero lo de las rosas depende un poquito del sitio y tal. Pero Mm, sí que se hace el día de eso, del descuento del 10% y todo esto.
Digo, porque Que ese lo- es un libro ideal por color, ¿sabes? Para que te regalen el libro con una rosica y diga, pues mira, me quedo yo Perfecto. encantada. Bueno, o encantado, o encantada, encanté. Me Pero sí, encanté. sí, me encanté. Además, muy francés. Yo creo que va a ser un libro que se va a vender bastante. Sobre todo porque además, como todavía estaremos a la espera de que salga El Mago Frugal, Ujú. Mm. entonces creo que es como, bueno, si quieres regalar algo Sanderson, que a lo mejor no se haya leído nadie todavía, pues igual todavía puedes regalar Trenza Yo lo creo, sí, y, sí. y va a ser un libro bastante, yo creo que va a ser un libro bastante regalado. Debería. Además que es tan bonito que si alguien se lo compra aquí en el chat, se lo compra a alguien como detalle, o sea, si tú regalas este libro a alguien, es un regalo que va a gustar, porque el libro Sí. es Ujú. precioso. Y de hecho te diré más, o sea, es un libro que yo le quiero regalar a mi madre, porque mi madre fue la que me friqueó a mí. O sea, mi segundo nombre, Elea, es de un libro de ciencia ficción francés. O sea, tú Oh. imagínate, o sea, mis padres no pueden decir nada de mí porque es culpa de ellos. O sea, ellos me friquearon. Pero es un libro que no tiene edad. O sea, es un libro que a todo el mundo le recuerda algo, yo creo. Pues sí. No sé, ya nos contarás a ver qué tal ha ido, a ver qué Ujú. tal dio el día. Y Ya os después contaré. también tengo curiosidad también por ver cómo la acogida del proyecto número 2 si te digo la Ujú, verdad. ya iremos hablando, por supuesto. ¿Tendremos especial en Windómano de los proyectos secretos o algo? ¿Nos puedes...? Mm. Pues que yo Obviamente eso va sepa, para largo, porque hasta que los acaben todos, porque son claro, 4 más que yo 1. sepa, que yo sepa no hay nada, pero puedo coger el testigo y lanzar esto. Es que Así. O sea, porque me refiero, Pero desde... Esto es un hito, o sea, 20 ujú, millones de Kickstarter, historia, más para un libro además. Luego, pues lo que podría. comentábamos de nadie sabe lo que está comprando, son todo Ujú. misterio y magia, que es lo que queremos. Y la acogida que tienen, porque llevamos, es verdad que llevamos solamente 2 de 3 técnicamente, sí. perdón, 2 de 5 técnicamente, pero digamos uno y lo ha petado. Pero si Manu dice que el tercero es genial también, pues van a petarlo todos. Sí, pues podría ser un artículo interesante de escribir. Mm. Es lo que puedo decir ahora mismo. No sé que no había o que yo sepa no había nada planteado, pero me gusta la idea de quizás podemos hacer algo. Ya hablaremos. Jaja. Bueno, pues hasta aquí entonces la charla con Mangri. Muchísimas gracias por venir. Os recordamos que la revista Windúmano de literatura fantástica además es maravillosa. Incluso tienen relatos, hacen a veces concursos también de relatos cortos de fantasía, ciencia ficción, terror. O sea Enseña que si uno. os animáis, sí. Ay, acordaos. Está. Tienen cuenta de Twitter, también os la compartiremos. Y si os animáis a escribir, cada tanto abren concurso de relatos, así que podéis participar también. Y bueno, nosotros espero que te veamos antes del 42. Hombre, Supongo que quizás en el Celsius si al final podemos ir. ojalá que Muchas... sí. Ojalá. Sí. La verdad es que es una experiencia, ¿eh? O sea, a veces nos dicen, ostras, el año que fue Brandon nos lo pasamos muy bien, pero es casi mucho trabajo porque no tienes tiempo de socializar. Pero bueno. Que nos estamos despidiendo y yo siempre me enrollo. Que muchas gracias por venir, que nos vemos mañana con la charla de LNG Cines y también estará el Club de las Tormentas. Y Mangri, de verdad, muchas gracias y un placer que hayas estado con Vamos. nosotros. A vosotros, de verdad, encantadísimo y que sean más Cosmer Week y yo me pasaré por aquí, encantado siempre que queráis. Muchas Muchas gracias. gracias, tío. Muy buen día. Bueno, hasta Chao a todos. Ahora, mañana. chao, Chao. chao.